Saulo de Tarso, la vida de Saulo de Tarso, dice Hechos 26, 9 al 11, 26, 9 al 11, Hechos 26, 9 al 11 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjense, hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Pero si cuando Saulo se convierte, ya Jesús ya estaba en los cielos. Entonces, ¿cómo es que Saulo hizo en contra de Jesús? ¿Cómo se interpreta este versículo? Hacia los cristianos y hacia Jesús. Exactamente. Entonces, note usted ese versículo 9, 26, 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ya Jesús había muerto, estaba en los cielos. Entonces, se lo hacía a los cristianos. Verso 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esto hacía Saulo. Era un vil pecador. Pero cuando ya es llamado y Dios pone a un hombre para que le bautice, llamado Ananías, entonces muchos años más adelante, cuando le escribe a Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 1, verso 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ¿cuánto de pecado hizo Saulo de Tarso desde su juventud en contra del nombre de Jesús de Nazaret? ¿Cuántas equivocaciones? ¿Cuánto pecado hizo Saulo? Mataba a familias enteras, pedía cartas de los principales sacerdotes para ir en contra de todos aquellos que adoraran o sirvieran a Jesús de Nazaret. ¿Cuánto pecado cometió Saulo de Tarso, hermanos? Por eso, como que en Saulo había piedritas, como dice el dicho, y discúlpeme esa comparación, tenía no una piedrita en el zapato, sino tenía muchas piedritas en los zapatos que le amartillaban la conciencia de cómo él, cuando aún no se había convertido al Evangelio, aún el Señor no lo había llamado, cómo él había pecado y tenía una abundancia de pecado, que luego él dice que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se pone en una actitud de humildad. ¿Por qué dice Dios esto, hermanos? ¿Por qué Dios quiso que esto se escribiera? Que Pablo ya no Saulo, Pablo, Dios quisiera que se quedara escrito para las generaciones posteriores. Porque miren, una actitud de humildad, una actitud de reconocimiento de que yo he fallado a Dios, de que yo me he equivocado, ayuda, abre las puertas, abre los canales de comunicación con la persona que me está enseñando para aceptar y reconocer que le he fallado a Dios, y eso mismo me ayuda para tener la posibilidad de cambios en mi vida, es decir, de equivocarme lo menos posible. Pero aquel hombre, aquella mujer que niega que ha fallado a Dios, que niega que se ha equivocado en su vida, a esto le llamamos, o la Biblia le llama arrogancia. ¿Qué otra cosa se llama? Arrogancia, soberbia, altivez, y una palabra diríamos también un poquito fuerte, necedad. No, lo que decíamos hace rato. No, yo nunca me he equivocado, o sea, yo no le hago mal a nadie. Entonces entra la soberbia, entra la altivez, la necedad, y eso mismo es un bloque, eso mismo es un tapón, eso mismo es una pared, una barra, un muro, como le queramos llamar, para no ver más allá de los cambios en nuestra vida.
contrario, el hombre o la mujer que se ha equivocado y que dice, sí, he equivocado. Y es que en cualquier institución que se habla de superación personal, inclusive el grupo de AA a nivel mundial, en sus 12 pasos, uno de los primeros pasos es reconocer que yo no puedo cambiar o no puedo dejar que el alcohol ha dominado la vida de mía, dice, así dice, y me he vuelto ingobernable, el alcohol gobierna mi vida. Y si así vemos cada institución de superación personal, lo que tiene que haber en el corazón de la persona, hombre o mujer, es la humildad. Es el reconocer, el aceptar. La humildad lleva consigo, da a luz el aceptar en que yo me he equivocado, en que yo he aceptado. Todo lo contrario a la arrogancia, a la necedad, a la altivez. Cuando el ser humano se pone en esa situación emocional de humildad, de reconocimiento de que he fallado, entonces, por eso Dios dice que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esto se ha argumentado en muchas ocasiones. Pablo, o Saulo en este caso, no fue el primer pecador, sino sabemos de Adán y sabemos de Eva. Ellos fueron los primeros pecadores, pero sin embargo se califica, se pone en una actitud de humildad, que es lo que debe haber en el corazón de todos aquellos que deseen o deseemos ser mejores en nuestra vida. Equivocados, todo el mundo se ha equivocado. Lo importante es reconocer y luchar para que tengamos la actitud de humildad para poder corregir aquellas equivocaciones, luchar para no caer en lo mismo. Bien, entonces, dice 2 Corintios 6, 3 al 10. 6, 3 al 10. De 2 Corintios 6, 3 al 10. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que Pablo aguantaba todo esto? Escucho sus comentarios. ¿Por qué creen que Pablo aguantaba todo esto? Y hay mucho más que dimensiona la Biblia. ¿Por qué será? Por todo lo que él había hecho en su pasado. Por todo lo que él había hecho en su pasado. ¿Alguien le quiere agregar más? Creo que ahí está la base. ¿Pero qué le puede usted agregar más? Por haber negado a Jesucristo. Haber negado a Jesucristo, por amor a los escogidos. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos decir ya de Pablo, diríamos, ya de Pablo, ya no de Saulo, de Pablo una vez que ya se convirtió? ¿Cuántas cosas pasaron en su vida? Yo recuerdo, a ver, hermano, Pablo que lo tienen que bajar de una ventana, en un canasto o una canasta, porque allá afuera lo estaban esperando para matarlo, no para golpearlo, para matarlo. Entonces los hermanos lo tienen que descolgar en un canasto o canasta grande para que él baje y se vaya. No por cobarde, sino porque le debía, en otras palabras, hermanos, le debía tanto a Dios. Porque en la medida que él había causado daño a los que servían, a los que seguían a Jesús, era tanto el daño acá que él dice, bueno, lo hice bajo ignorancia. Pero no porque yo haya hecho esto, ya me voy a quedar anclado en mi pasado. Y entonces voy a sentir sentimientos de culpa y así me quedo acusándome toda la vida, sin hacer nada. No, sino que él reacciona como el hijo pródigo. ¿Recuerdan?
que dice que volviendo en sí, o sea, se le abren los ojos, pero no los físicos, no los materiales, sino los del entendimiento, volviendo en sí, o sea, recapacita, como que sale a flote, empieza a limpiarse los ojos, empieza a ver más claro, ¿dónde estoy? Queriendo saciar o mitigar su hambre, quitarla con las algarrobas, con el alimento que se le daba a los marranos. Entonces vuelve en sí, reconoce. Entonces, ahí es lo importante, porque equivocaciones todos los seres humanos lo hemos hecho, lo hemos cometido, de alguna u otra manera. Entonces, como que Pablo, porque lo que Saulo había hecho, entonces le había Dios perdonado un exceso, algo enorme de pecados, que él mismo describe en la palabra de Dios, de tal manera que eso mismo lo obliga, pero no una obligación de que tenga que ser así, sino lo obliga de una forma voluntaria a aguantar, a seguir. En muchas ocasiones es perseguido, lo tienen que levantar en hombros porque lo querían despedazar en vida. Usted recuerda eso, ya estudiamos el libro de los Hechos. Entonces es tanto el pecado, es tanta la equivocación, pero también es tanto lo que le viene y lo que él aguanta. Porque el que a mucho le es perdonado, se le ha amado mucho. Al que mucho le es perdonado, tiene el deber consigo mismo de amar a Dios primeramente y a los demás. Entonces aquí entramos ya al final. Y aquí hacemos la pregunta: cuando se te haga difícil perdonar, cuando se nos haga difícil perdonar, piensa cuántas veces te ha perdonado Dios a ti. Y terminamos diciendo lo del principio: ¿cuánto te ha perdonado Dios? Ya no hablemos de toda tu vida, hablemos nada más de esta semana. ¿Cuánto me ha perdonado Dios esta semana? ¿Cuántas equivocaciones tuve en esta semana? Entonces, si Dios me ha perdonado, la enseñanza de Dios es esta: si Dios me ha perdonado bastante, entonces yo debo amar a Dios bastante. Y eso mismo me va a obligar a mí a hacer lo que yo pueda, lo que esté en mis manos para servirle a Dios. Pero ¿cómo si Dios está en los cielos? Bueno, eso se manifiesta a través de mis hermanos. Así de fácil. Esa es la conclusión. ¿Tienen algún comentario? Vamos a la lucha. De luchar, o sea, luchamos en ese aspecto de amarnos, perdonar. Creo que lo que debe prevalecer en nuestro pensamiento cuando estemos en alguna situación así de controversia, de problemas con la familia, no sé, con los hijos, con los demás, pues pensar, bueno, ¿cuánto me has perdonado a mí, Dios? ¿Cuántas equivocaciones he tenido en mi vida y cuánto me has perdonado tú? Entonces, híjole, es difícil, pero es lo que mandas y voy a luchar, voy a procurar para que, si no quizás al principio perdonar, pero a lo menos aceptar a los demás y ver qué puedo hacer por ti. Porque si tú me has aceptado así, me has perdonado, entonces yo debo tener esa actitud de hacer algo parecido a luchar para servirte. Adelante, hermano. Entonces da el nombre, que ¿cómo se llama? María. María, y era pecadora. Han sacado hasta películas de ella, que ahora en Centroamérica está en conflicto porque la quieren, ¿cómo le llaman cuando no quieren que se pase? ¿Hay una palabra? ¿Cómo? Censurada. Vetarla, censurada, y no quieren que la pase porque habla de muchas cosas que hiere al asunto del cristianismo. En fin. Bueno, entonces, hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Tenemos 20 minutos de descanso. Gracias por su participación.